Continuar con nuestro estudio bíblico. Primero que todo, les quiero enseñar que estamos en la lección número 256. Estamos haciendo el estudio de lo que es el reino venidero. Eso es un estudio de escatología o eventos del porvenir. Y dentro de esto estamos viendo pues que las diferentes teologías que se han propuesto, sobre todo pues con la hermenéutica complementaria que propone pues un cambio espiritualizado a la información que se encuentra en la Biblia. En vez de ir y ver el asunto como lo enseña la palabra de Dios literalmente, como todos los libros de la Biblia, ellos espiritualizan ciertas porciones de la Biblia para darle el significado que tenga el maestro de turno en los lugares altos de la iglesia. ¿Okay? Y tú sabes que las personas mueren después de cada cantidad de tiempo. O sea, una persona puede permanecer en un lugar de esos 20, 30 años y después muere. Y después se elige a otra persona y esa persona viene con otras ideas diferentes y cambia el significado de lo que tenías ahí. ¿Se dan cuenta? O sea que es cambiable porque está abierto a través de la hermenéutica complementaria, no la hermenéutica histórica, que es gramática y histórica, que es la sana hermenéutica. Entonces, eso produce problemas grandes dentro de la iglesia, señoras y señores. Y nosotros queremos evitar eso haciendo pues el estudio literal, como ese, y basado en lo que se decía en esa época. Cuando digo lo que se hacía en esa época, estamos viendo las costumbres de la época, la política de la época. No solamente eso, sino el clima de la época. O sea, las palabras que utilizaban en esa época y el significado que tenían. Entonces es algo muy interesante cuando lo haces de la forma natural, vas a tener un significado más profundo de la palabra de Dios y la vas a poder entender más sin tergiversaciones. Entonces culminamos la clase anterior y dejándoles ver a ustedes a Romanos 11:15 que de la bendición que representa el judío para los gentiles. ¿Okay? En estos momentos los gentiles están en diáspora, ya se están reuniendo de nuevo en el pueblo de Israel, porque tiene que existir ese Israel que está en incredulidad en estos momentos en la tierra prometida, porque cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, Israel tiene que estar ahí, porque Él viene a salvar a los judíos que están en Israel. Por eso ya se ha fomentado, por eso sabemos que nos estamos acercando también al final. Bueno, entonces tiene que estar ahí y el lugar para el pueblo judío va a ser preeminente. Es desde Israel que va a salir la ley para todo el mundo entero. Entonces la gente va a querer ir a Israel, van a querer ir a estar allá para recibir las bendiciones del Señor. Imagínense si nosotros pudiéramos ir a ver al Señor Jesucristo en persona en estos momentos, porque está en tal lugar, ¿cuántas personas no irían a verlo? ¿Verdad? Sabiendo que Él es el Dios Todopoderoso. Bueno, eso es lo que va a suceder cuando estemos aquí en la faz de la tierra y el Señor va a estar en un lugar geográfico específico. Como Dios está en todos lados, pero como Dios hombre está en un solo lugar. Entonces va a ser algo espectacular. Ahora, lo que les estaba comentando, terminamos en la clase en eso y ahora les dije que en la próxima clase íbamos a hablar acerca de lo que nosotros podemos aprender de la historia, aprendiendo de la historia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que esta hermenéutica complementaria lo que produce es un hervidero o es un semillero de levadura. De todo tipo de levadura en la iglesia y ataca a la iglesia de una forma muy sutil que uno no se da ni cuenta. Es muy parecido con lo que está pasando en México en estos momentos, que nadie se da cuenta de lo que está pasando, pero se está metiendo el comunismo por todos lados en México en estos momentos. Lo mismo que pasó en Venezuela. Pero de eso yo les vengo hablando hace mucho tiempo. Nadie se da cuenta, pero ya comienzan las cosas a bajar. Ya se comienza a sentir el rigor, pero es una cosa paulatina. De todas maneras, eso es un pequeño ejemplo que les doy. Les puedo dar el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Cuba, el ejemplo de los países suramericanos que han caído en eso, los países europeos que han caído. La China cayó, la China antes no era comunista, pero poco a poco se metió y ¡pam!, se vino abajo toda la China. Okay, bueno, entonces vamos a aprender un poquito de la historia. Esta tendencia, entonces, de irse en contra de Israel o el antisionismo, dentro de la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, tiene que ser monitoreado cuidadosamente. Después de todo, la historia nos deja saber que la apatía cristiana de hoy concerniente al pueblo judío puede llegar a ser el antisemitismo de mañana. Y penosamente mucho del liderazgo de la iglesia a través de su historia de 2000 años de existencia ha sido poblada por aquellas personas que exhiben hostilidad hacia las personas judías. Y después de todo, pues, fue el respetado. Ahora vamos a hablar de lo que es el inicio del protestantismo, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a ese movimiento que protestó, Martín Lutero protesta acerca de lo que tenía la Iglesia Católica. Yo les di, pues, hace 4 lecciones, yo les dije los 5 puntos esenciales, pues,
que estaban atrás de la protesta, que son válidos y nosotros creemos esas cosas. Uno de ellos es que la salvación viene solamente por la fe, nada más, no es por obras para que nadie se gloríe. Y eso es una cosa que no sostiene la Iglesia Católica, y eso es una de las cosas que Martín Lutero pues decidió hacer e irse en contra. Entonces, pero ese señor Martín Lutero fue el respetado y reverenciado en todo sentido, líder de la reforma de la Iglesia protestante, que más adelante en su vida escribió un folleto de casi 85 páginas en contra del pueblo judío, titulado Los judíos y sus mentiras, que contenía numerosas diatribas antisemíticas, tales como se las ofrezco en este extracto que les voy a poner en estos momentos en la pantalla. Si quieren sacarle una fotografía, bienvenidos. ¿Okay? Este era el libro, el extracto que tenía, Los judíos y sus mentiras. ¿Okay? Ahora recuérdense que no solamente es este señor, pero la Iglesia Católica, miren, Hitler saca el asunto de la numeración y de la estrella amarilla de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica utilizaba ese tipo de marcas para señalar a ciertas personas. ¿Okay? Ahora, dentro del protestantismo, fíjense lo que nos dice. Primero que todo, sus sinagogas deben ser quemadas. Segundo, de la misma manera sus casas deben ser destruidas. Tercero, deben ser privados de sus libros de oraciones y el Talmud. Cuarto, sus rabinos se les debe prohibir bajo pena de muerte enseñarle a cualquier persona. Quinto, los privilegios de viajar, el pasaporte que produce pues el movimiento deben ser absolutamente prohibidos para los judíos. Sexto, no se les debe permitir la usura, o sea, cobrar interés por los préstamos. Séptimo, dejen que los judíos jóvenes y fuertes y las judías reciban el mayal. ¿Okay? Estos son instrumentos de trabajo arduo, señoras y señores. Entonces el mayal era como un servidor especial para ciertas cosas. El hacha, el azadón, la espada, la rueca y el uso, todos instrumentos de trabajo pesado. ¿Okay? De trabajo pesado, sobre todo en la agricultura, en la sociedad agricultural y en esos lugares donde se requería la mano de obra fuerte. Entonces él quiere que los judíos sean puestos en esa situación, que no suban en ningún lugar de la sociedad. ¿Okay? Y dejen que se ganen el pan por medio del sudor de sus narices. Debemos empujar sus perezosos huesos fuera de nuestro sistema. Por eso, afuera con ellos. Para resumir, mis queridos príncipes y nobles que tienen judíos en sus dominios, si este consejo mío no les agrada, entonces encuentren uno mejor para que ustedes y nosotros estemos libres de esa insoportable carga demoníaca, los judíos. Ese es Martín Lutero, señoras y señores. ¿Okay? Nosotros, claro está, ese era el problema que este señor tenía y se encuentra en todos los lugares. O sea, pero yo lo que les trato de decir es que la levadura viene y la levadura propone, a la final propone este tipo de cosas, que es odio directo en contra del pueblo judío. Claro está que la mayor parte en contra de tal antisemitismo cristiano es la creencia cristiana de que Dios tiene la intención de realizar el propósito de su reino a través del pueblo judío, como lo dice la Biblia. ¿Okay? Entonces, aún así, esta defensa teológica es marginalizada hasta el punto de que los miembros de la iglesia creen que el reino está operando hoy. ¿Se dan cuenta de por qué este movimiento progresivo es muy peligroso? ¿Y por qué el asunto del reino ahora es muy peligroso? Porque conduce hacia acá. Esto es uno de los puntos de levadura dentro de la iglesia. Los ataques son diversos. Aquí pueden ver que los ataques son diversos dentro de la masa. Se va difundiendo y causa problemas aquí, causa problemas aquí, causa problemas aquí, causa problemas. Y entre los problemas es el odio que tiene Satanás por los judíos porque es el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, dentro de la misma iglesia viene el empuje ese y claro está, nosotros tenemos que verlo para decir, wow, para nada. Maldito, dice la palabra de Dios, con una de las primeras promesas, el que se va en contra de mi pueblo. El que te maldiga, lo maldeciré, dice el Señor. Entonces nosotros queremos retirarnos de eso lo más lejos posible porque para nosotros no nos interesa nada ese patrón de comportamiento. Entonces, por eso pues, para no permitir que la iglesia regrese a ese patrón histórico del antisemitismo, el programa de Dios referente al reino y a través del pueblo de los judíos tiene que ser vigorosamente defendido y aseverado para que las personas entiendan eso, por lo menos en los embajadores que conocen la palabra de Dios. Ahora, cuando consideramos todas estas cosas, la teología del reino ahora ha tenido un impacto perjudicial en la perspectiva, propósito,
misión y la vida de la iglesia de una forma muy real, tangible y práctica. Se ha penetrado. Prácticamente ellos lo han hecho. El sistema que se utiliza es este. Ustedes pueden ver, claro está que este ataque que hace Martín Lutero no fue tan indirecto como la tesis y la antítesis. Ese fue directamente al grano y acaben con ellos. Pero de la manera que lo hacen estos movimientos es muy poquitito nada más. ¿Okay? Ahora tienes que tener lo mucho y lo poco para llegar a la antítesis. No, que este hombre estaba muy allá, no era para tanto, vamos a ponerlo aquí. O sea que ponerlo aquí es la misma cosa, es menos persecución, pero es la misma cosa. Entonces, eso, les quería presentar eso. Ahora, hay otro problema que emana de este movimiento, que es la salvación del señorío dentro de la iglesia y la teología del reino ahora. Entonces, cuando ves la teología del reino ahora, de nuevo, les digo, la teología del reino ahora tiene que ver con el hecho de que esta teología dice que el Señor Jesucristo está gobernando desde el cielo en estos momentos. ¿Okay? Desde el cielo está gobernando la iglesia como brazo político. Como brazo político. La iglesia no debe tener sedes políticas para nada. Nosotros no estamos aquí para gobernar el mundo, nosotros estamos aquí para predicar el evangelio de la salvación. Esa es la misión más importante que tenemos nosotros. Esa no la podemos echar a un lado. ¿Para qué estamos nosotros aquí? Para predicar el evangelio de la salvación, número 1. Esa es la gran comisión. No le den vueltas al asunto, señoras y señores. Tú puedes conocer mucho de la palabra de Dios y si no das al evangelio de salvación no estás haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿de qué sirve toda esta información? Que cementa tu fe y ves a Dios clarísimo y no vas a tener ninguna pena en decirle a la persona, mira, tú necesitas creer en el Señor Jesucristo, si no te vas a ir al infierno. ¿Okay? De una manera u otra se los vas a decir. Pero no estamos aquí para establecer gobiernos en la faz de la tierra. ¿Qué sucede con las grandes religiones políticas? Que ellos utilizan el movimiento que tienen, si tienen 1 billón de adeptos, ¿okay? Hay un movimiento político fuerte, porque ellos controlan la mente de 1 billón de personas, porque lo que dice el jerarca es lo que hace el resto del pueblo. Ahora, aquí en los Estados Unidos no sé cuántos católicos hay, pero es muy posible que hayan unos 20 millones de católicos en los Estados Unidos. ¿Okay? 20 millones de católicos es un movimiento fuerte. ¿Eh? ¿Qué político no le gustaría tener 20 millones de votos? ¿Verdad? Entonces, ahí vienen las alianzas. Bueno, tú quieres mi voto. Política. Y ellos lo hacen para establecer el reino de Dios. Ellos quieren hacer este sincretismo, el cual le prohíbe Dios al pueblo de Israel que haga con las naciones paganas que lo rodeaban. No entres en el sincretismo. No entres con estas personas a tener nada. Es más, entra y elimina a hombres, mujeres, niños, perros, gatos, todo lo que se encuentra ahí lo vas a eliminar. ¿Okay? Porque él quería establecer el reino de Dios, que era el gobierno de Dios en la faz de la tierra, en un lugar pequeñito, el único lugar, el resto del mundo lo gobierna Satanás, pero él quería que Israel fuera pues la sede del gobierno de Dios. Pero él sabía que a la final el pueblo también iba a caer. ¿Okay? El único que lo va a mantener es el Señor Jesucristo, cuando venga en el milenio, porque es el único que lo puede hacer. Entonces, todo esto lo tenían que tener en mente. Están comenzando a ver la vista panorámica más grande. No solamente una cosa pequeñita, sino todo por el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Entonces, finalmente, la otra área de cambio en la vida de la iglesia, que inevitablemente va a ser introducida por el advenimiento de la teología del reino ahora, tiene que ver con este asunto de la doctrina, con el tema de la soteriología, que es la doctrina de la salvación. La soteriología es la doctrina de la salvación. Viene de la palabra soter, que es salvación. Entonces, la teología del reino ahora conduce natural y lógicamente a la salvación del señorío. La salvación del señorío. Y a pesar de que muchas críticas comprensivas concernientes pues, a la salvación del señorío están disponibles, permítame proveerles una descripción breve entonces de la salvación del señorío, junto a sus acompañantes problemas. Y después les voy a explicar brevemente el por qué la creencia de la iglesia ahora está experimentando una forma presente del reino davídico, van mano a mano pues con la salvación del señorío. Ahora, ¿qué es la salvación del señorío? Vamos a ver esa definición. El crítico, hay un crítico, pues cuando hablo de crítico estamos hablando de personas que leen estos asuntos y ven pues todo lo que lo componen para descifrar lo que están diciendo, porque resulta que Satanás es muy astuto, es abogado, es el abogado del lado opuesto. Entonces él perfila las cosas de una manera muy bonita. Entonces estos críticos, por medio de la palabra de Dios, entran y ven lo que proponen en este campo y lo desmenuzan, ¿verdad? Y lo ponen bajo observación y ven las definiciones, etcétera, y llegan a la conclusión.
Entonces, este crítico de la salvación del señorío, que yo se los he presentado anteriormente, se llama Robert Lightner, que vivió del año 1931 y murió hace un año atrás, define esta aberrante doctrina de la siguiente manera, y se los pongo aquí en la pantalla. Robert Lightner: la salvación del señorío se refiere a la creencia que dice que el pecador que quiere ser salvado no solamente tiene que creer en Cristo como el sustituto por su pecado, sino que además también tiene que rendir todas las áreas de su vida al control completo de Cristo. Okay. Tienes que dejar de pecar. Tienes que retirarte del pecado. Okay. ¿Quién de ustedes se ha retirado del pecado? Okay. ¿Quién de nosotros no comete un pecado todos los días? Uno, soy muy buena persona que soy, porque pero nosotros somos expertos en pecar, porque tenemos la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Y por eso tenemos la confesión de nuestros pecados para resumir nuestro caminar con el Señor. Entonces, esta salvación del señorío contiene la idea de que un incrédulo tiene que confiar todas las áreas de su vida a Cristo como una condición previa para ser salvado. Si no lo hace, no eres salvado. Entonces le están agregando ¿qué? Al evangelio de la salvación, que es por la gracia de Dios. Quiere decir la gracia gratuito. Creer en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. Nada más. Eso es lo que se necesita para ser salvo. Y les voy a decirle por qué. Ahora, otra manera de articular la salvación del señorío es la siguiente. Si Jesús no es el Señor de todo, entonces Él no es Señor de nada. ¿Ustedes han oído esa premisa? Hay personas que eso es lo que dicen. Esta salvación del señorío comenzó a entrar significativamente en la comunidad evangélica americana en los años 1980. O sea que si tú puedes contar 80, 90, 2000, 2010, 2019, hace 39 años atrás, que comienza el empuje serio de este sistema. Es una creación de la hermenéutica complementaria. Es una creación del semillero que va creciendo esa levadura. Entonces, aquí podemos ver algo muy interesante y viene a través de ministerios de varios teólogos y pastores prominentes en los Estados Unidos. Ahora, el movimiento comenzó con la preocupación bien intencionada, claro está, de dirigirse a tanta carnalidad existente en el mundo cristiano en América. Ya era muy aparente. Sin embargo, pues la solución propuesta a esa preocupación legítima fue incrementar el único requisito de la salvación. O sea, en un atentado de arguir que los cristianos carnales nunca fueron en realidad salvos porque inicialmente nunca se sujetaron realmente al señorío de Cristo. Ahora, ¿qué es un cristiano carnal? Bueno, el cristiano carnal, les voy a poner aquí las definiciones en el griego para que ustedes vean exactamente lo que significa. Vamos a borrar esta parte de aquí. Sí pueden ver esta pantalla, ¿verdad? Hay estas palabras que les voy a poner aquí. Primero que todo está el hombre súquicos. Súquicos. Y se escribe así. P-H-U-C-H-I-K-O-S. Súquicos. Suque quiere decir alma. Alma. Súquicos entonces quiere decir, le podemos decir almático. Se puede decir de esa manera. A veces está traducido en la Biblia como animal, pero está hablando del ánima de la persona. El hombre está compuesto, ¿verdad? Desde su nacimiento. Aquí tenemos el nacimiento del hombre. Este es el cuerpo humano, y esta es la vida, esta es la vida del cuerpo, y esta es la vida humana, ¿verdad? La vida del alma, perdón. La vida del alma es imputada al cuerpo humano y se crea la vida humana. En el momento que Dios imputa la vida del alma, se crea la vida humana. Esta persona nace con alma y cuerpo. Alma y cuerpo. Esta persona es una persona súquicos, porque tiene alma y tiene cuerpo. Este es el conocido hombre natural, que no ha conocido a Dios, no ha nacido espiritualmente. Después viene el neumáticos. Neumáticos. Sí, ahí viene neumático. Puede decir aire, puede significar aire también. Y esta palabra es espiritual. Entonces la persona espiritual es la persona que ha nacido espiritualmente,
Llega el momento de la salvación, cree en el Señor Jesucristo y ahora es un ser tricótomo o tripartito. Tiene alma, cuerpo y espíritu. Con la condición adicional de que esta persona está caminando en el espíritu. Ese es el pneumáticos. Está caminando en el espíritu. Nosotros hemos nacido de Dios, nosotros tenemos un Padre natural, un Padre espiritual. Nuestro Padre espiritual es Dios Todopoderoso y nosotros hemos nacido espiritualmente de Dios. Nosotros cuando confesamos nuestros pecados caminamos en el espíritu. Y el que está en el espíritu no puede pecar. El que está en la carne peca. ¿Okay? Entonces, este es el espiritual, el pneumáticos. Y después tenemos el carnal. El carnal. Y esta categoría es sárquicos. Sárquicos. Y esta categoría es S-A-R-C-H-I-K-O-S. Sárquicos, que es de la carne. Esta persona carnal es una persona que ha nacido espiritualmente. ¿Ok? Ha nacido espiritualmente y tiene la opción de caminar en la carne, que es el alma, carne, o el cuerpo. O sea, el cuerpo es la carne, ¿verdad? Puede caminar de acuerdo a la carne, o sea, no está con la plenitud del Espíritu Santo, sino que camina con sus instintos naturales y el Espíritu lo tiene contristado o apagado. ¿Okay? Entonces, este es el carnal. Entonces tenemos las tres categorías. Primero, el natural, que es el hombre psúquicos, ¿okay? Que es la persona o animática, ánima, nada más es la persona que tiene alma y cuerpo, el incrédulo. El segundo es la persona que ha nacido espiritualmente, que tiene alma, cuerpo y espíritu. Y el tercero es la persona que tiene alma, cuerpo y espíritu y es carnal. Este siempre es carnal. Este no puede ser otra cosa sino carnal. O sea, siempre. Él está condenado. Él está caminando en la carne, siempre. Pero no se está refiriendo técnicamente a esta, ¿verdad? Al natural, sino está refiriéndose al que ha nacido de Dios, pero camina en la carne. ¿Okay? Esa explicación se las quería dar porque aquí vamos a tocar un punto muy interesante. Entonces, aquí lo que tenemos es que el movimiento comenzó de nuevo con esta preocupación bien fundada de que había mucha carnalidad. En otras palabras, las personas de la iglesia, los que habían creído en el Señor Jesucristo, estaban caminando en la carne. Los creyentes estaban caminando en la carne. O sea, no estaban llenos del Espíritu Santo. En la mayor parte de las iglesias no te enseñan lo que es la confesión de los pecados. Si tú no confiesas tus pecados, tú estás caminando en la carne. Porque nosotros pecamos todos los días. ¿Te preocupaste hoy por algo? Lo metiste en la carne porque estás diciendo que Jesucristo no tiene suficiente poder para resolver tus problemas. Estás preocupado por algo. Tomaste la carga para ti mismo. Vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar, dice el Señor. Pero no, tú dices, no, yo soy aquí, déjame cargar esto. ¿Cómo me pesa? El Señor está ahí al lado tuyo con un sendo Cadillac y dice, dame esa mochila, yo la cargo. No, que yo la puedo. O que el frío que está pasando en estos momentos, no, yo lo puedo. O sea, ¿de dónde viene esa persona? No. De Mensópolis. Viene de Mensópolis, ahí cargando sus cosas. ¿Cómo Menso entra aquí? Pero no, yo lo voy a cargar porque el Señor es todopoderoso, para él eso no es nada. Pero tú la quieres cargar. Ok, entonces tú cargas con tu problema. Entonces, si te has preocupado, ya pecaste. Si viste una dama que pasó, y fue tan linda la dama que hasta se te activaron los rayos X. ¡Wow! Ya estás, ya caíste. El que desea a alguien que tiene eso, ya ha pecado con ella, dice la palabra de Dios. ¿Sí se dan cuenta? O sea, nosotros pecamos todos los días. Mira el sendo Mercedes-Benz que tiene el fulano y yo estoy con esta cacharra del año 1894. ¿Okay? Ya estás queriendo lo que tiene el prójimo, ¿verdad? ¿Has puesto a Dios siempre primero en toda tu vida? ¿A una hora? No, tengo muchas broncas, tengo que resolver esto, no tengo tiempo para el Señor. Ahí estás, ya saliste de comunión. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo que no es de la fe, ¿verdad? La palabra de Dios es pecado. Ya estás. Entonces nosotros pecamos todos los días. Por eso tenemos la confesión de nuestros pecados. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que el pastor dice que peques porque tiene la confesión y va a hacer lo que te da la gana. Tú ves y te confiesas y empatas y ya estás. No, señor. No se trata de eso. De nuevo, yo les he dicho a ustedes que no es una licencia para pecar la confesión.
es una licencia para servir al Señor, porque tú no puedes servir al Señor en la carne. ¿Okay? Entonces, bueno, con eso tenemos entonces que tener eso en mente. La solución propuesta entonces a esa preocupación que tenía esta persona, que había mucha carnalidad, que ahora es peor, porque ellos no arreglaron nada, porque fíjense cómo van las cosas, van de mal en peor. Ahora ya, pues aquí todo el mundo contra todo el mundo, literalmente, ¿okay? Pedro casándose con Juan. O sea, estamos viendo cosas extraordinarias en la iglesia, ¿sí? Dice que no se llamaba Pedro. O sea, están viendo la cantidad de cosas que a nosotros nos daba risa pues anteriormente, pero eso ahora es un desastre lo que ha pasado. O sea que lo que ellos han hecho no ha resuelto nada absolutamente, pero han puesto un contrapié a las personas que quieren entrar a ser salvas. ¿Me explico? Entonces, esa solución propuesta por esa preocupación legítima fue el incrementar el único requisito de la salvación en un atentado de arguir que los cristianos carnales nunca fueron en realidad salvos porque inicialmente nunca se sujetaron realmente al señorío de Cristo. Ahora, si los creyentes, aún los que están creciendo espiritualmente, se dan el clavadito a la carne, ¿okay? ¿Cuánto más esta persona? Bueno, el incrédulo siempre está en la carne, pero dentro del cuerpo de Cristo no todas las personas están caminando en el Espíritu, ¿correcto? Entonces tú no vas a parar eso. La solución humana no tiene que ver nada con el asunto. Dios tiene la solución. Entonces, veamos los problemas que existen con la salvación del señorío. Ahora les voy a dar versículo bíblico que les enseña todo esto. Muchas personas ven a la controversia de la salvación del señorío simplemente como un asunto semántico. Eso es un asunto de palabras, es la misma cosa, todos somos, porque eso es lo que siempre propone la teología, este argumento de la dialéctica religiosa, ¿verdad? Ellos creen que ese tema no tiene un verdadero significado en lo que concierne a la vida práctica o al ministerio del creyente. O vas a caminar con el Señor o no vas a caminar con el Señor. ¿Okay? ¿Correcto? Entonces ellos dicen, no, eso es muy similar, ¿verdad? No le está poniendo mucho peso al asunto. Pero veamos las repercusiones que tiene esto posteriormente. En realidad, la salvación del señorío introduce por lo menos 5 problemas en la vida de una iglesia. Primero, la salvación del señorío cambia el corazón mismo del evangelio, que solamente requiere la fe de un niño para que el creyente perdido sea justificado a Dios. Nada más. ¿Cómo te salvas creyendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y pagó por ti en la cruz por tus pecados? ¿Okay? Que Él es el que cumplió la ley, Él fue el que te salvó. Entonces, en el Nuevo Testamento existen entre 150 a 200 pasajes que singularmente condicionan la salvación de una persona perdida en la fe y solo en Cristo. Es todo lo que tienes que hacer, creer en el Hijo de Dios que pagó por tus pecados. Entonces, aquí paso directamente a ponerles uno por uno. Juan 3:16. ¿Okay? Si no tienen su Biblia y no saben cuál es el versículo bíblico que propone que la salvación solamente por la fe, cuando salgan de aquí y vean el anuncio de Orlando Pisa, ahí van a ver Juan 3:16. ¿Okay? Porque ese es el evangelio de la salvación. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, nacido de forma única. Unigénito quiere decir que Él nació de forma única. ¿Cómo de forma única? Porque la Virgen María no tuvo cúpula humana. En el día que ella ovuló, propuso 23 cromosomas. A través del cuerpo polar y meiosis salieron los 23 cromosomas infectados del padre y quedaron 23 cromosomas listos para ser fecundados por el Espíritu Santo, que propone 23 cromosomas, se le pone a la Virgen María, y de ahí viene el Mesías, el Señor Jesucristo, nace de la Virgen María, con alma, cuerpo y espíritu. No vino espiritualmente muerto como nosotros, que tenemos un Padre humano. Entonces, ese es el Hijo nacido de forma única, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la salvación. Así de simple. Pero hay, como les he dicho, 150. No les voy a poner los 150, pero les voy a poner varios. En Juan 6:28 al 29 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Hablando de Dios Padre a Dios Hijo. ¿Quién es el que envió? Yo. Aquí está, crean en mí y tienen vida eterna. Después en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y después le agrega, tú y toda tu casa. ¿Por qué? Eso, a veces personas que preguntan eso, entonces el padre cree y todo el mundo cree en la casa. No, lo que pasa es que el padre era el jefe de la familia y cuando llegaba con ese conocimiento se lo daba a toda la familia. Y la familia creía lo que creía el padre, ¿okay? Porque lo amaban y sabía que él estaba diciendo la verdad.
Bueno, entonces, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El griego y el gentil, el judío y el gentil. ¿Okay? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver es que Dios ha preparado esto de una forma maravillosa para que todas las personas se salven muy fácilmente. ¿Por qué fácilmente? Porque estamos ¿en dónde? El mundo, que es el campo de Satanás y su organización. Satanás controla todos los países del mundo, ¿okay? Y el control es solamente restringido cuando hay una nación de creyentes maduros, que hay un eje de creyentes maduros, o una nación que hay muchos creyentes, pero hay un eje de creyentes maduros que es el motivo por el cual existe la iglesia, para alimentar a los hijos de Dios para que lleguen a la madurez espiritual. Entonces el país es protegido. ¿Okay? Y elige a personas que van a respaldar o salvaguardar las leyes del establecimiento divino. ¿Cuáles son las leyes del establecimiento divino? El libre albedrío de la persona, que es la libertad, ¿verdad? El libre albedrío para pensar lo que tú quieras. El matrimonio, que es sagrado. El matrimonio es sagrado, señoras y señores. El matrimonio es un contrato gesed, hecho por amor, que no lo puedes quebrantar. Tercero, la familia, los padres y los hijos. Y cuarto, el nacionalismo. ¿Okay? Nacionalismo, no el internacionalismo. El internacionalismo proviene del otro campo. Recuérdense de las Naciones Unidas, ¿no? Todo eso. Bueno, eso no es. Dios cuando dispersó a la Torre de Babel, dispersó a las naciones y les dio lenguas diferentes y se les confundió las lenguas para que no se volvieran a unir. Porque si se unen, se destruyen. Se autodestruyen porque están orquestadas por Satanás. Pero ya pues Satanás a través de esto, ahora en el teléfono, en cualquier lugar hay dispositivos que tú puedes utilizar, tú hablas en español y allá te entienden en inglés. Allá te hablan en chino y te sale aquí en español. ¿Okay? O sea, maravilloso lo que está pasando pues en lo que concierne a la tecnología, pero lo que está haciendo es que está uniendo al mundo con un solo idioma, que era lo que Dios no quería que sucediera. ¿Okay? O sea que por eso estamos más y más cerca pues con esta tecnología. Entonces, el asunto es que creer es un sinónimo de la fe o confianza en la provisión de Dios. Y de acuerdo con el diccionario expositivo del Antiguo Testamento, que es muy conocido pues en los Estados Unidos, aquí estamos en los Estados Unidos, de vine, así se llama vine, como la viña, esta palabra pistúo es un sinónimo de la fe. Ahí lo tienen ustedes. Pistúo, el verbo, puede ser, ese es el verbo, termina con la omega. Pistúo termina con, así se escribe, ahí lo tengo en el español, pero en el griego se escribe de esta manera. No sé si puedan leerlo aquí. Pisteuo, esa es la omega. Cuando ustedes ven un nombre terminado con omega, es un verbo omega. ¿Okay? Entonces, ese es el verbo, y creer también es ser persuadido de ahí pues depositar confianza en. Confiar significa que en ese sentido de la palabra confiar en, no simplemente creer, no solamente crees, sino que confías en. Y se encuentra más frecuentemente en los escritos de Juan, especialmente en el Evangelio de Juan. Él no utiliza el nombre, porque aquí está aquí está el verbo, el nombre es, bueno, ahora se los voy a escribir cuando se los ponga en la pantalla. Y entonces, Mateo lo utiliza el verbo 10 veces, Marcos lo utiliza 10 veces, Lucas 9 y Juan 99 veces. Porque Juan es el que presenta a Jesucristo, de los evangelios es el que presenta a Jesucristo. Entonces, en el momento en que una persona perdida, cuando decimos perdida, es esta persona está perdida en el mundo, la ira de Dios permanece sobre él. La persona que no ha creído en el Señor dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la ira, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué está la ira de Dios sobre él? Porque él no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces él va a condenación, está perdido. Si muere sin Cristo, se fue al infierno. ¿Okay? Entonces, en el momento que una persona perdida ejercita su fe en Cristo, ese es el momento de su salvación. Es todo lo que tuvo que hacer. Ya está salvo. Louis Perry Chafer, que fue el fundador del Seminario Teológico de Dallas, tituló este fenómeno bíblico: creer, la única condición para la salvación de Dios. Así lo tituló. ¿Y por qué hizo Dios tan simple la condición para la salvación? Bueno, Dios ha destinado a la salvación como un regalo de Dios. Eso es la salvación.
¿Por qué es un regalo de Dios? Bueno, primero que todo, fíjense que esto tiene trasfondo. ¿Qué hiciste tú para nacer? Nada. Tú no estabas ahí. Tú no eras un ente físico. No existías. Tú no le dijiste a tu papá, mira, te voy a presentar a esta mujer para que tú va a ser mi mamá. Tú y ella, ya tú sabes, aquí voy a salir yo. No estabas. Tú no podías pedir nada. No estabas. No tuviste que hacer nada para nacer físicamente. Para nacer espiritualmente no tienes que hacer ningún tipo de obra tampoco. Lo único que tienes que hacer es creer en el Hijo de Dios. Creer que es el Hijo de Dios, es Dios Hijo. Cree en Él. Él te da la vida espiritual. Entonces, pero no solamente eso, sino que aquí les pongo a ustedes a Romanos 4, 1 al 5. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre? Fíjense que ahí está hablando el apóstol Pablo, que era judío, pero también ahora está hablando de la iglesia porque la persona que cree en el Señor Jesucristo pasa a ser parte de la semilla de Abraham en la fe. Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia, y nosotros creemos y para nosotros también es contado por justicia ante el Padre. El versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. Justificación quiere decir que nosotros recibimos la rectitud de Dios, que es perfecta. Requisito esencial para pasar la vida eterna con el Señor. Tú no puedes ir al cielo con tu rectitud humana, porque la rectitud humana, nada más y nada menos que es imperfecta. Esto tiene una rectitud imperfecta, el cuerpo humano. Este cuerpo humano, rectitud imperfecta. La persona tiene que nacer espiritualmente y cuando naces espiritualmente, entonces tienes la rectitud de Dios, imputada a ti a través de la justicia perfecta de Dios. ¿Okay? Entonces, él está hablando de la justificación de Abraham. Y dice, si Abraham fue justificado por las obras, sus obras, generalmente cuando habla de las obras, está hablando de las obras de la ley mosaica, cumpliendo la ley mosaica. Pero resulta que Abraham no tenía la ley mosaica, porque la ley todavía no había sido dada. Entonces tenía que ser por su comportamiento bajo la revelación que Dios le había dado a él esencialmente, o primordialmente, o de frente con él. Pero no para con Dios, dice. Porque, miren, antes de la ley la salvación era por medio de ¿qué? De la fe. Después de la salvación, después de la ley, ¿por qué viene la salvación? Por medio de la fe. Y después de que se va Israel como el sector importante de la comunicación divina, ¿cómo se salva la persona? Por medio de la fe. Todo el mundo se tiene que salvar por medio de la fe. Entonces, pero porque, del versículo 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Tú no le puedes ser un trabajador que se pasó trabajando 12 horas al día, ¿okay? O por un día, que trabajó un día por 12 horas, y tú pactaste con él darle por ese día 200 pesos. ¿Okay? Tú no le vas a decir al señor, ¿sabes qué? Mira, te voy a regalar 200 pesos. ¿Verdad? Porque no se lo estás dando, él se lo ganó con el sudor de su frente. Esa persona estuvo trabajando para ganarse ese dinero. ¿Me explico? Entonces no es gratuito, es una deuda que tienes con esa persona. Entonces Dios tendría deuda con nosotros si nosotros trabajamos para que nos diera la salvación. Podemos comprar la salvación. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es el precio de la salvación? Imagínate. Bueno, la salvación no tiene precio. Tú no puedes pagar el precio de la salvación. No hay suficiente dinero hecho en el mundo o acuñado en el mundo para que tú vas a comprar la salvación. O sea que es un regalo de Dios. Entonces, el versículo 4 dice, ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío es este es el impío, es otro nombre, un sinónimo de la persona natural, el impío. Pero aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Justicia, la palabra justicia, yo se las he puesto anteriormente, se las pongo aquí, es dikaiosune, o dikaiosune. ¿Okay? Y esta palabra puede ser traducida como justicia o rectitud. Es la misma moneda por los dos lados. Una es justicia y la otra es rectitud. Entonces, cuando nosotros somos rectificados por Dios, es que Dios nos ha dado su perfecta rectitud, que es el requisito esencial para vivir con Dios. ¿Okay?
nada más. Entonces, hay personas que dicen, bueno, si Dios murió por todos, para que tengamos vida eterna, ¿por qué no todos se salvan? Si ya murió por todos. Bueno, porque resulta que tú tienes que aceptar el regalo. Si no aceptas el regalo, no recibes la rectitud perfecta de Dios. Sí, Él pagó por todos los pecados, pero lo tienes que aceptar. ¿Me explico? Entonces, si no lo aceptas, no recibiste el regalo. Él hizo su parte, tú no hiciste la tuya. Bueno, entonces, de eso está hablando. Pero el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Si existiera algún tipo entonces de acción más allá de creer que el hombre tuviera que hacer, entonces la salvación llega a ser algo que nosotros hacemos en vez de lo que Dios hace por nosotros. ¿Eh? Y si ese es el caso, entonces ¿para qué necesitamos a Jesucristo? ¿Verdad? Pues si yo lo puedo hacer por mi cuenta, no necesitamos a Jesucristo, que es el Salvador, el Mesías de Dios, el segundo Adán, que viene a ser la voluntad perfecta de Dios. Entonces tenemos que tener eso en mente, porque eso es muy importante, ¿verdad? Y si nosotros no lo vemos, no lo podemos entender. Entonces, bueno, la salvación llega a ser algo que nosotros hacemos en vez de lo que Dios hace. Eso no lo podemos hacer nosotros. Y tal inserción humana entonces reduce el estado del regalo de la salvación por medio de la gracia de Dios. Y claro está, lo convertimos en algo que nosotros nos ganamos con nuestros esfuerzos. Y al igual que tú no hiciste nada para nacer físicamente, no puedes hacer nada para nacer espiritualmente. Ya Dios lo hizo todo. Cuando tú naciste físicamente, ya Dios lo había hecho todo. Ya Él había, primero que todo, ya había preparado tu alma en la eternidad pasada. Segundo, ya había escogido la familia en la cual ibas a nacer. El padre y la madre. Escogió el lugar geográfico donde ibas a nacer. Escogió el tiempo de la historia en que ibas a nacer. Él escogió todo. Escogió el idioma que ibas a hablar originalmente. Todo lo escogió. O sea, Él hizo todo. Tú te pensaste, te encarnaste. ¿Okay? Pero Él ya lo había hecho todo. De la misma manera, ya Dios hizo todo para que tengas vida eterna y nazcas espiritualmente. Tú no puedes hacer nada, nada. No te pongas a inventar. Esta gente inventa que tú tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y tienes que hacer lo demás para poder tener la salvación. Imagínense, si una persona que ha sido redimida, que ha sido salvada, que tiene alma, cuerpo y espíritu, no lo puede hacer, cuanto menos una persona que es impía, que solamente tiene cuerpo y alma, no tiene el poder de Dios en sí. ¿Se dan cuenta? Entonces es una falacia tremenda que causa graves problemas. No tenemos tiempo para terminar el tema, pero la semana que viene vamos a continuar con esto. Les voy a dar un poquito de información para refrescar la memoria y después entramos para enseñarles a ustedes de qué se trata todo esto. Y para que se les quite de la mente la religión y los golpes de pecho y las necesidades de viejas y las babosadas esas que se enseñan en las iglesias, que las personas creen que están manejando la religión y gracias Dios que me haces a mí de esta manera y estos pecadores perversos que están allá y te cambia la voz y la levantas. Pura babosada. ¿Okay? No pongan a creerse en babosadas, crean la realidad bíblica. Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros en la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna. Y pónganle la prioridad número 1 al Señor. Miren, cada vez que nosotros nos reunimos nos hacemos ricos con la palabra de Dios. La riqueza que nosotros vamos a experimentar cuando regresemos con el Señor Jesucristo es con la moneda del reino, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, señoras y señores, esa es la mejor inversión que pueden hacer en toda su vida. No hay otra inversión, no pierdan el tiempo. ¿Okay? Esto es lo más importante. Nos reunimos 3 veces a la semana, tenemos nuestras clases bíblicas, vamos creciendo, vamos implementando, leemos nuestra Biblia, nos ponemos a la disposición del Señor, lo vamos amando más y más y más y más y más, y en amor todo se puede. En amor lo vas a hacer tú porque lo amas, amas a tu Señor y punto. ¿Cuál es el problema? Tus ojos están en Él. Pongan sus ojos en Cristo, que es el autor y consumador de su fe, hasta llegar a la plenitud de un hombre maduro, hasta la plenitud de Cristo, dice la palabra de Dios. Bueno, ahí culminamos nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan, pero tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo lo que nosotros aprendamos produzca en nosotros, Señor, esas obras de bien divino que tú preparaste para los que te aman de antemano, Señor. Y te lo pedimos todo para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.